Buenas tardes. En la sesión de hoy lo que vamos a hacer es mirar a través de un ejemplo la forma en que vamos a estructurar el diagnóstico con la temática que cada una de ustedes y cada uno de ustedes va a trabajar en las próximas sesiones. En principio, les recuerdo que tiene que ser un diagnóstico acotado, que tiene que entonces considerar nuestra disciplina, la psicología y el ambiente escolar, el ambiente educativo. Voy a tomar como ejemplo entonces este trabajo que lo que hace es mirar el clima social escolar a partir de la relación entre que se da, que se establece entre la familia y la escuela. Bien, el- la estructura del diagnóstico que nosotros vamos a trabajar, en principio la vamos a desplegar en estas 8 secciones. La primera tiene que ver con la presentación, es decir, cómo nosotros en no más de una página, cuando estamos trabajando no en este formato de PowerPoint, de presentación de los resultados del diagnóstico, sino que cuando lo hacemos en un archivo de formato Word, entonces una presentación que lo que hace es que le indica al lector de este diagnóstico algunas consideraciones generales que debe tomar en cuenta para poder abordar este trabajo. Eh, lo segundo que entonces tenemos que considerar dice relación con los antecedentes conceptuales y el estado del arte. Antecedentes conceptuales me refiero que tiene que tener, que ustedes tienen que dar cuenta eh, de manera sintética para este trabajo, cuáles son los conceptos, los referentes teóricos que están detrás del abordaje de su temática, es decir, cuáles son los marcos teóricos predominantes o el que ustedes prefieren que debiera ser usado en este trabajo. Y lo segundo, que lo ponemos acá como estado del arte, tiene que ver con cuánto se ha avanzado, con qué trabajos ustedes han considerado eh, o han revisado para dar cuenta de este estudio. Entonces, primero está la teoría, pero también está en este diagnóstico cosas que anteriormente se ha hecho, que ha hecho la propia escuela, que se han hecho en otras escuelas, que se han hecho en otros países, estudios, diagnósticos que estén relacionados con esta temática. En los antecedentes conceptuales también uno trata de vincular dos cosas, los conceptos que van a estar, que son claves en el título de su diagnóstico, pero también los conceptos que ustedes integran en los objetivos o en las preguntas que van a estar asociadas a este diagnóstico, si es que quieren o si deciden poner estas preguntas guías del diagnóstico. La tercera dimensión tiene que ver con los propósitos y acá entonces les voy a mostrar más adelante qué es lo que vamos a considerar como los propósitos de la investigación, el diseño metodológico del diagnóstico, es decir, las grandes decisiones que ustedes van a, van a tomar o las decisiones para determinar el cómo quieren llegar a los resultados. Acá tenemos qué es lo que queremos hacer, desde qué punto de vista queremos hacer esto que declaramos en el propósito y acá cómo lo vamos a hacer. Y bien, una vez que esto lo que tenemos resuelto, entonces vamos a ver qué es lo que nos arrojó, qué es lo que nos arrojaron los resultados de este diagnóstico, cuáles son las conclusiones y las recomendaciones para el sistema escolar, para la escuela, para el conjunto de establecimiento escolar. Miramos acá para que nos quieran, para quien quiera profundizar el tema, cuál es la bibliografía que nosotros consultamos y que indirectamente recomendamos, y el anexo que pueden ser las pautas de entrevistas, si es que usamos como instrumento de recolección de información acá en el diseño metodológico, o un test paramétrico, o un test que ya ustedes que conozcan y que lo quieran desde una perspectiva más cuantitativa utilizar. Bien, la presentación entonces acá son insumos, como les digo, que fija el lugar y la fecha en que se hizo y otros antecedentes que pueden iluminar o que pueden contextualizar el diagnóstico que ustedes quieren realizar. Entonces, o las motivaciones eh, introductorias que ustedes quieren. También la presentación podríamos incluir agradecimiento a los equipos directivos, a los apoderados,
al espacio escolar que les brindó la posibilidad de poder hacer este diagnóstico psicosocial, psicoeducativo. Luego, antecedentes conceptuales, y entonces aquí una forma es que los apartados también, ahí se me coló una S de más, pero ver cuáles son los desafíos, y entonces el desafío tiene que ver con, y esto seguramente este es el marco teórico desde el que opera este diagnóstico, que entra dentro de las categorías de calidad y equidad en la educación. Ahora, cuando uno habla de calidad en la educación, tiene que considerar cuál es la noción de calidad que uno va a trabajar, entonces podría ser que dentro del marco teórico también demos cuenta o no del concepto de calidad o qué es lo que vamos a entender por equidad distinto a, por ejemplo, igualdad. Entonces aquí hay una estructura de esquema que va mostrando, esto uno lo hace en esta presentación, luego está aquí, como lo vi en la clase pasada también, y que narré esto de una manera más, o en la clase donde tratamos este tema. Entonces, por ejemplo, consideren que en el sistema escolar chileno hay una tendencia a la a la segregación, a la segmentación de los distintos escenarios educativos, actores, etcétera, o lo que aquí de manera más fuerte se denomina el apartheid educativo. Otros elementos conceptuales, otros elementos teóricos es que estamos en un proceso de, o sea, que la educación pública, en el caso chileno, está circunscrita a la atención a la población más pobre, y seguramente en el texto en Word están los antecedentes que dan cuenta de eso. Esto que está acá entonces son títulos o ideas fuerza de la revisión bibliográfica. Entonces acá ve algunos síntomas. Entonces seguramente también dentro del estado del arte se dice, mira, qué es lo que está pasando con el CIMSE y cuál es el impacto que puede tener en el clima, que las escuelas seguramente están tratando de atraer matrícula porque tienen, si es que estas son escuelas públicas, que están en una tensión por capturar matrícula, dado el modelo educativo nacional que se fundamenta o que se sostiene en la competencia por matrícula, porque la matrícula está asociada a los ingresos, y entonces eso también podría estar estresando o afectando el clima escolar en el contexto de este diagnóstico. Lo otro tiene que ver con la apatía docente, esto habría que ver si lo ponemos entre comillas o no, y la falta de compromiso que pareciera ser que también se miró dentro de la bibliografía que da contexto a este diagnóstico, que habría una mala gestión seguramente, habría que justificarlo por qué, y otros conceptos que podrían estar vinculados con la temática o con que pueden aparecer como eh, dispositivos o elementos que tensionan el clima de estas escuelas de estas escuelas públicas. Bien, hay citas, se considera la Ley General de Educación y otros elementos más, pero a lo que quiero llegar es que una vez que están estos antecedentes generales, también entramos concretamente a lo que se va a entender por clima social escolar, y entonces aquí seguramente la revisión bibliográfica da cuenta de lo que se va a entender por cultura escolar, por convivencia escolar, y luego entonces lo que vamos a entender por el clima social escolar. Se presenta una opción, esta opción de decir qué es cuando uno define un concepto, indirectamente también está dando cuenta de cuál es el marco teórico, de cuáles son los actores o los autores, perdón, clásicos o contemporáneos que están guiando esta decisión de definirlo de esta forma. Y entonces acá está del lugar desde donde se sacó, el concepto de clima sigue ajustado entonces aquí a dos autores nacionales, y cuáles serían los factores que dan cuenta entonces de este clima según esta revisión bibliográfica. Entonces dice, mira, acá hay algunos factores que están asociados o más bien que constituyen o son las dimensiones del clima, que tiene que ver con la conflictividad en el establecimiento, etc. Lo que les quiero decir es que aquí se revisan
tanto los antecedentes teóricos como estos datos que son el estado del arte. Luego de eso entramos a una, no siempre están todos los elementos que les voy a mostrar acá, pero luego de hacer la revisión o luego de dar cuenta del marco teórico, es decir, desde qué tradición ustedes van a hablar y de los antecedentes que están asociados al clima social escolar o al tema que ustedes van a trabajar, viene entonces la presentación de los propósitos del diagnóstico, que generalmente están vinculados exclusivamente a los objetivos. En este caso, les quiero pedir que consideren estos elementos que están en la pantalla. Uno tiene que ver con declarar cuál es la importancia, cuál es la relevancia que tiene este diagnóstico para la escuela y los actores escolares. En general, fíjense que esto está bien asociado al plan que ya están trabajando y que van a entregar en los próximos días, lo que llamamos el plan de actuación. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico para estos dos instrumentos centrales en la actualidad para la gestión integral de las escuelas, que es este proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento escolar o educativo? Entonces aquí son frases que ustedes miraron estos documentos y dicen, mira, mi diagnóstico se vincula o es importante para este instrumento en este sentido y es importante también en este otro sentido. ¿Por qué quiero que hagan esto? Para que no perdamos de vista que el diagnóstico tiene que estar conectado con la escuela. Es un diagnóstico psicoeducativo, pero tiene que decir de qué forma este diagnóstico está contribuyendo a las acciones, la actividad o la gestión de la escuela. Entonces, les voy a pedir que aquí ustedes miren y declaren cuál es entonces la importancia que va a tener este diagnóstico para estos dos instrumentos. Y por otro lado, la relevancia que tiene anteriormente para la escuela en general y para los sectores educativos en particular. ¿Cuál es la contribución del diagnóstico para la dimensión psicosocial? Es decir, la segunda dimensión de este diagnóstico es decir, bueno, ¿en qué parte o cuál es la dimensión, el aspecto que este diagnóstico contribuye a esclarecer, dilucidar, enriquecer de las temáticas psicosociales de los centros escolares? ¿Cuáles son la pregunta o algunas preguntas que sirven como guías para el diagnóstico? Estas preguntas van a ser bien interesantes porque a partir de estas preguntas yo voy a generar las conclusiones en contraste con los resultados, es decir, con los resultados que me dio el diagnóstico. Entonces esto es clave para organizar mis conclusiones, pero también para organizar el levantamiento de información. Todo el levantamiento de información, el diseño metodológico, las conclusiones, se pueden guiar por estas preguntas. Entonces uno podría poner una pregunta general y algunas preguntas, dos preguntas para este caso, para tener un diagnóstico más acotado, dos preguntas que nos ayudan a guiar lo que viene del estudio. Es decir, a partir de esas preguntas yo tengo que diseñar una metodología, tengo que organizar mi levantamiento de información, los resultados y luego las conclusiones. Lo mismo con los objetivos. Quizás un objetivo general y un par de objetivos específicos que ustedes relacionan con este diagnóstico que podría estar también apoyado en lo que vimos anteriormente. Del diseño metodológico les voy a pedir y junto con hacerle esta presentación les voy a entregar la rúbrica y la estructura para poder hacer el diagnóstico. Disculpen. Entonces, en el cómo vamos a hacer, lo primero es describir las características generales de su diseño metodológico para el diagnóstico. En este diseño vamos a decir si este estudio es mixto, es decir, si ustedes en el tiempo que nos queda, van a lograr aplicar algún instrumento cuantitativo o unas conversaciones cualitativas o unas observaciones de aula, etcétera, o bien nos vamos a centrar en, desde el punto de vista psicosocial, el armar, por ejemplo, algunos sociogramas, etcétera.
relación entre los actores. Aquí está unas características generales, va a ser más cualitativo, etc. Luego, la muestra y el tipo de muestreo que también nos da cuenta de, de si este estudio lo podemos generalizar a solo este establecimiento escolar, o también nos va a permitir poder hablar de, a partir de este establecimiento escolar, si es que es un estudio de caso, de este caso, o bien son varios establecimientos educativos, y entonces nuestra muestra va a estar constituida de más de un centro escolar. Los instrumentos o el instrumento que nosotros vamos a identificar para instrumento que idealmente, como les decía en clases anteriores, debería ser un instrumento que ustedes conocen, o una pauta de entrevista que podría, o de conversación que se asocia con lo que quieren lograr. Este instrumento tiene que dar respuesta, y este muestreo tiene que dar respuesta a las preguntas de investigación directamente, en el caso de este diagnóstico, y tienen que directamente construirse este cómo a partir de lo que nos piden los objetivos general, pero en realidad lo específico en particular. ¿Y cuál es el análisis que ustedes van a proponer? Si va a ser un análisis de discurso, etcétera, u otra de las herramientas que uno encuentra dentro de la investigación educacional. Los resultados, y entonces aquí los resultados están para este trabajo divididos en dos partes. Uno tiene que ver con la expectativa recíproca entre escuela y familia. Seguramente esto obedece más a lo cuantitativo, y acá ustedes van a poder mirar con más detalle qué es lo que sucede con la forma en que presentan los resultados y algunas características. Seguramente este estudio es mixto, así lo veremos en el informe en Word, que les voy a adjuntar a este video como complemento. Y aquí hay datos que seguramente se levantaron a través de una encuesta o un instrumento cuantitativo. Acá se muestran los datos. Acá hay citas que tienen que ver, esto es lo que declara un apoderado, que ilumina esta observación que está acá. Más citas que seguramente al oral, porque recuerden que los PowerPoint están pensados para las presentaciones, para darle retroalimentación al trabajo diagnóstico que ustedes hicieron. Acá está lo que declara un docente. La segunda parte tiene que ver específicamente con el clima social, y entonces acá están las notas que se llevaron a cabo a partir de una encuesta, y estas son las dimensiones que este trabajo consideró. Recuerden que la conflictividad, la resolución, fueron las dimensiones que propuso dentro del marco conceptual, cuando anteriormente vimos que decía que el clima se podía observar a través de estos indicadores. Entonces aquí levantaron una encuesta para medir cómo estaban, y el compromiso y la motivación fue, al parecer, según lo que se observa en este gráfico, lo más destacado de este diagnóstico. Y lo más bajito sería entonces esto, que se define como lo estimulado que me siento seguramente para desempeñarme en este ambiente. Acá está las notas de cómo evalúan el clima los, los diferentes actores consultados. Y por último, entonces tenemos una síntesis de estos puntajes más cuantitativos del clima y las conclusiones que en el caso de los diagnósticos escolares siempre o educativos siempre vienen acompañados de recomendaciones. No solo los hallazgos que yo encontré, sino que cómo esos hallazgos me ayudan a orientar el quehacer escolar. Entonces, conclusiones respecto de la respuesta a los objetivos y a las preguntas del diagnóstico, pero al mismo tiempo entonces las recomendaciones. Y acá están una lista de conclusiones que los
los autores de este trabajo nos muestran y que yo voy pasando rápidamente para que ustedes lo vean. Bien, esto es, disculpen, esto es entonces lo que consideramos la estructura general del diagnóstico y con más detalle lo vamos a ver entonces en la siguiente clase. Le agradezco el tiempo y espero que este apoyo audiovisual les permita entonces realizar y llevar a buen puerto su trabajo.